La serie Aile Secrets llevó la emoción a lo más alto. El episodio 64 de Aile Secrets, que fue visto sin aliento, dejó huella en las redes sociales con sus escenas más sonadas. ¿Qué pasó en el episodio 63 de Family Secrets? El trágico final que nadie podría haber imaginado se ha hecho realidad. La noticia de Ylgath devastó a Ceylin, quien fue detenido como sospechoso de asesinato. El deseo de ver y tocar al hombre que ama por última vez está en boca de las autoridades policiales y judiciales que llevan a cabo la investigación. El corazón de Metin no puede soportar la repentina pérdida de su hijo y es llevado al hospital. Es por eso que a Asnar le queda una carga mayor que cualquier otra que haya llevado jamás. Mientras a Omer le espera un acontecimiento inesperado, Turgut Ali está decidido a avanzar paso a paso en su plan de fuga. Eren, al retirarse del expediente de Ylgath, tiene prisa por sacar a Ceylin de la prisión lo antes posible. Atrapar al verdadero enemigo sin que se dé cuenta, y exonerar a Ceylin es su mayor prueba, tanto a nivel profesional como a conciencia. Aunque existe cooperación con Yekta, de quien ha estado distante desde el principio, para este propósito. Ceylin, cuyo mayor salvavidas ha sido cortado, intenta hacer todo lo posible para encontrar la verdad y poder aferrarse a la vida. Sin embargo, mientras acepta la imposibilidad de intentar superar su dolor, una oferta de Eren la llevará a un lugar que no esperaba. Secretos familiares. Resumen del episodio 64. Ceylin, que luchó contra las dificultades y se entristeció profundamente durante los periodos en que Ylgath no estaba presente, milagrosamente logró salir de este periodo oscuro. Pero todavía hay una ira ardiente en su interior. Por otro lado, Ylgath, que intenta apoyar a su amada Ceylin en un periodo tormentoso, se enfrenta a la sorpresa que les depara este profundo amor. Mientras luchan con las tormentas de la vida, la distancia entre ellos ahora se siente de una manera diferente. Necesitan otro milagro para cerrar esta distancia entre los dos. En este proceso, también se encuentran con sorpresas que la vida les depara a otros personajes. Yekta Tilmen, el destacado y enérgico abogado de Estambul, continúa causando estragos en quienes lo rodean mientras guarda sus propios secretos. Mientras Osman, que aprovecha las oportunidades e introduce a su familia en un nuevo estilo de vida, no sabe el peligro que corren. Aylin desconoce esta situación. Por otro lado, Gul y Metin, que quieren dejar atrás las dificultades que vivieron en el pasado, se enfrentan a pruebas aún más difíciles en este proceso. Las historias de los jóvenes Nar, Parla y Tuxe, que encuentran dificultades inesperadas al intentar pasar a la edad adulta, también están llenas de sorpresas. Caras nuevas y acontecimientos que se desarrollan en los pasillos del tribunal terminan con dos casos de muerte que sorprenden a todos al final del día. ¿Estás listo para presenciar una nueva era llena de amistades y enemigos? El comisionado Eren, luego de tomar declaración a Funda Arar, afirmó que era su fan y quería tomarle una foto. El abogado de Yekta no pudo rechazar la insistencia de Eren y tomó una foto de los dos. Funda Arar no pudo ocultar su sorpresa en esos momentos. Ceylin se dejó dentro de la piscina. Mientras Ceylin e Ylgath se encontraban en el lugar, llamó la atención la actitud fría de Ceylin, y su constante falta de voluntad para abandonar el lugar. Tras abandonar el lugar, Ceylin se arrojó a la piscina. Ylgath, mirando sus viejas fotos con Ceylin, no pudo contener las lágrimas. El fiscal general quería que Ylgath y Ceylin trabajaran juntos. Ylgath afirmó que el incidente fatal en el hotel, y el cuerpo masculino encontrado en la zona del concierto fueron dos hechos relacionados. Ceylin afirmó que no sabían dónde ni cómo colocaron el cuerpo en la caja, que era solo una suposición que lo colocaron en el hotel, y que aún no podían encontrar la escena del crimen. Entonces el fiscal jefe dijo que ambos tenían razón y que debían trabajar juntos. Metin Amir fue absuelto. El juez dijo, se decidió absolver a Metin Amir de cada delito por separado. El abogado de Yekta le dijo al superior de Metin, te veré cuando te recuestes en tu asiento. Yekta fue a Ceylin y le dijo, he estado limpiando tu basura desde que dejaste tu trabajo, y este fue el último caso que me dejaste, y le ofreció comida. Ylgath encontró la escena del asesinato. Ylgath, quien identificó la pared donde la víctima se golpeó la cabeza, llamó al comisionado de Eren. Como resultado de su investigación conjunta, decidieron que esta era la escena del crimen. Ya nadie sabrá que fui al hotel. Yekta le preguntó a Nil qué estaba haciendo el director del hotel en la oficina.
Neil respondió, reemplazaron el disco duro incautado por la fiscalía por uno nuevo y el contenido pertenece a ayer. Hubo un caso que molestó al gerente del hotel, lo tomé y él me lo dio a cambio. A partir de ahora nadie sabrá que fui al hotel. Neil Barkin bajo custodia. Celine decidió detener a Neil bajo sospecha de asesinato. A la pregunta de Ilgaz, ¿qué encontraste? ¿Por qué vienes y haces esto? Celine dijo, la señora Neil fue al hotel, entraron solos a la sala de conferencias, en un momento apropiado para el momento de la muerte de Ahmed. Yo tengo las imágenes, ¿cómo es? ¿Es suficiente? Dicho. No tengo emociones hacia ti. Ilgaz y Celine tuvieron una discusión después de que detuvieron a Neil. Ilgaz, ¿me odias tanto? Celine respondió a la pregunta, el odio es un sentimiento tan grande, es tan grande y tan pesado de llevar, no tengo espacio para emociones más grandes que el dolor dentro de mí. De todos modos, no tengo ningún sentimiento por ti.